Voy a compartir otros recuerdos de mi infancia. Eran cuando llegaban las cosechas de tabaco y ya la planta de tabaco estaba grande y se iban a empezar a recoger las hojas. Esto que les hablo mayormente era en el tabaco de Tapao. Los partidarios de la Cuban Land tenían sus campos, esos campos de tabaco se cubrían con una tela. Se hacía un armazón de alambre y se cubría como con una tela que se llamaba chicló, una tela que era eh, blanca, no blanca, blanca, sino blanca media amarillenta, amarillenta tampoco, un color hueso clarito, pero vamos a llamar blanco. Entonces se ponía el armazón de alambre y se cubría todo el tabaco. La altura a la que se cubría era alrededor de 6 pies y medio, 7 pies de altura, y ahí la cosecha de tabaco se hacía bajo como un invernadero. El sol le daba más flojo, más débil a la planta y por lo tanto el tabaco ese era de una hoja más fina y el tipo de tabaco que se sembraba era una planta de tabaco que crecía más alto. El alto que una mata de tabaco podía tener dependía, a veces era más grande o más pequeña, pero podía tener hasta casi 6 pies de estatura o de altura, otras eran 5 pies y un poco de altura. En el tabaco de sol era más bajita, era eh, donde un hombre, digamos, de 5'7", 5'8", le daría por el pecho más o menos cuando las plantas estaban bien crecidas y la hoja era más gruesa porque tenía más sol y esa hoja más gruesa pues también daba un tabaco más fuerte. Bien, volviendo al momento donde las hojas de los campos de tapado estaban ya para cosecharse, se hacían unas cosas que se llamaban verbena. El día que se iba a coger la hoja, los partidarios empleaban a mucha gente, casi todas las personas mayores que habían, ya hombres, adolescentes, ya jóvenes, hasta hombres más grandes, empleaban a todos los que venían. Por cada dos trabajadores que empleaban, los que cogían la hoja, empleaban a un niño. Los dos hombres se llamaban cogedores de tabaco, o sea, iban desprendiendo las hojas que se estaban cosechando y cuando tenían la mano llena con ese tabaco, lo iban poniendo en el surco. Entonces el niño que venía detrás iba recogiendo las pilitas que se recogían y entonces llevaba en la mano un bulto grande y eso lo llevaba al lugar donde estaban puestos los cestos, porque ese tabaco se ponía en cestos que tenían una tela de yute que lo cubría para proteger la hoja. Pues les voy a contar la primera experiencia que tuvimos. Creo que fue Dixon, Nedrey y yo. Creo que sí, porque Yared estaba muy chiquito, Nedrey estaba chiquito también, pero parece que él también fue. Pero el primer día que fuimos, no fui yo solo de mis hermanos, fuimos dos o tres más. Y estábamos muy emocionados porque íbamos a ganar eh, el dinero. Íbamos a ganar dos pesos y pico, 2,44. No recuerdo bien lo que íbamos a ganar, pero íbamos a ganar dinero. A las 7 de la mañana comenzaba el trabajo. Así que esta elección de los que se iban a trabajar se comenzaban a hacer
como a las 6:30 de la mañana, no menos a las 6:30 de la mañana. Entonces, algunos cosecheros comenzaban a esa hora, otros comenzaban un poco más tarde, era flexible, de tal manera que había veces que a las 9 de la mañana había algunos cosecheros que estaban empleando a algunos porque ellos querían terminar la recolección de las hojas lo más rápido posible. Así funcionaba ese tipo de cosecha en el tabaco. Pues como que había que estar a lo más tarde a las 6:30 en el campo, donde se juntaba la gente y donde los empleadores iban empleando. Esa noche emocionante para nosotros, nos levantamos yo creo como a las 5:30. Yo me acuerdo que yo me levanté y ya mis hermanos estaban levantados y salimos muy embullados, pero recorrimos 2 o 3 lugares de empleo y nadie nos empleó. Y los otros niños, pues, sí los empleaban, los que ya conocían, los iban empleando porque ya los conocían. Los que eran hijos de trabajadores del campo de tabaco donde el padre estaba y se fuera a hacer una verbena, también los empleaban. El caso fue que a nosotros no nos emplearon. Pero habían siempre, siempre en la vida ha habido personas que son pícaras, que saben cómo sacarle dinero a la gente. Esos eran algunos trabajadores que estaban con algunos niños que ellos llevaban también. Pues llegaban, digamos, la primera vez que nosotros fuimos a un campo de tabaco, fue un cosechero, un partidario que se llamaba Ricardo Huerta, fue a hacer su cosecha y nosotros fuimos allí y no nos empleaban, pero hablando de los que estaban allí, eh, empleaban, digamos, a 2 personas, 3 o 4, los que hacían esto. Cuando ellos los empleaban, venía un listero, una persona anotando el nombre de todos los que se habían empleado porque no se sabían, para darle el dinero, porque siempre se pagaba el viernes. Se comenzaba a trabajar el lunes y se pagaba el viernes. Entonces ponían los nombres, los que estaban cogiendo las hojas, fulano de tal y mengano de tal, el niño, su tanejo. Bueno, ya tenían anotada la pareja. Pues estas personas esperaban a que se pasara la lista. Y cuando se pasaba la lista y ellos terminaban el surco en que estaban trabajando, como había mucha gente, entonces ellos se escapaban sin que los viera y se iban de ese campo porque ya estaban asegurando el sueldo de ese día en ese campo. Entonces se iban a otro campo y los empleaban también, y había algunos que en el mismo día estaban con 3 partidarios distintos, o sea, ganaban el dinero, lo ganaban triple. Lo que hacía era que cuando se comenzaban esas verbenas, duraba a veces una semana, a veces duraba más, pues ellos hacían lo mismo, como que ya estaban en el lugar, ya se anotaban en la lista y se escapaban, así hacían cada día. Cosas que yo nunca me atreví a hacer eso, porque para mí era deshonesto, pero así hacía mucha gente. Bueno, así estuve yendo a distintas verbenas. Esa semana fui 2 o 3 veces y tuve la mala experiencia y en 2 o 3 días ninguno me empleó. Finalmente llegué a un campo que pertenecía a un partidario que se llamaba Raúl Duque y ese sí me empleó y ahí comencé a trabajar con ese partidario. Eh, Voy a hablarles un poco y ahora voy a dejar que estaba trabajando con Raúl Duque para hablarle de la cosecha de tabaco en sí, explicarle cómo se hacía, cómo era el proceso.
Cuando llegaba el tiempo de la siembra en estos lugares se hacían en el surco, unos surcos muy derechos que se hacían parejitos y el agua corría y entonces cuando el agua iba corriendo se ponían unos cordeles y esos cordeles a cierta distancia tenían unos nudos y esos cordeles le decían chiva. Eran del largo del surco y cuando se sembraba, como que siempre estaban los nuditos en el mismo lugar, ya uno por práctica después lo hacía porque pues, ya cogía la distancia que había que tener. eh, Más o menos 10, 12 pulgadas de una mata a la otra, y como que uno siempre ponía la planta en el nudito, pues cuando la planta de tabaco salía que por donde quiera que usted la miraba, veía un surco. Era muy bonito las plantaciones de tabaco. Y el color de tabaco va variando de acuerdo a, a la a la vida, el tamaño que tiene la planta. Cuando es pequeñito, es un verde tierno, un verde amarillento tierno, y depende también del tipo de tabaco, porque hay tabaco más oscuro y otros tabacos. Había un tipo de tabaco que se llamaba tabaco rubio, que era más alto, que eso era más alto que un hombre, y las hojas eran verdes amarillentas. Bien, vamos otra vez al surco a sembrar las matas de tabaco. Se sembraba el tabaco y cuando pasaban unos días se le echaba abono al surco que estaba abierto y la planta al lado, se le echaba abono. Pero antes de echarle abono al surco, siempre habían plantas que prendían y seguían creciendo y siempre había plantas que por algún motivo pues no prendían. Entonces había cada cierto tramo un surco de tabaco que decían el tabaco doble o el surco doble, porque a los dos lados del surco sembraban una matica de tabaco. Esa matica que se sembraba extra, cuando en otro surco habían plantas que no prendían, entonces llevaban la matica, la sacaban con cuidado de donde estaban y la sembraban en la otra parte. Y así hasta que todos los surcos estaban uniformes, todas las matas estaban paridas y siempre había alguna mata extra por estos surcos dobles que se hacían. Bien, se le echaba el abono, se hacía un riego suave, suave significa que el agua corría rápido y entonces uno hacía un trabajo que le decían orejera, o sea que uno iba a la planta donde el surco estaba abierto con la planta ya crecidita y entonces uno iba tapando el surco con guatacas, uno tumbaba el borde donde estaba la mata y echaba tierra y tapaba el surco y así quedaba la hilera de matas parejitas en la tierra, pareja, pareja, pareja. Era muy bonito cuando eso se estaba haciendo. Después el tabaco seguía creciendo y cuando llegaba a una cierta altura, pequeñita la mata, entonces había un instrumento, un tipo de arado que le decían grilla, tenía muchos pinchos y lo pasaban por el medio del surco. Habían bueyes, otros tenían caballos o mulos que estaban entrenados y ellos caminaban sin romper las matas. Y para un animal se podía un, una grilla de esta y se iba pasando por el medio del surco, así la tierra quedaba removida. Ya esa tierra removida, después de pasarle la grilla, eh, venía lo que se llamaba guataqueo o aporte. Para guataquear o aportar se hacía como un camellón.
Era un camellón que se hacía y la mata de tabaco bien aporcado, o sea, bien se le echaba tierra al tronco para que se fortaleciera y la mata no quedara endeble. Y entonces se le ponía a los dos lados, se le ponía eh, la tierra y era como un aporque, como un muro, un muro, no sé cómo llamarle. eh, la planta está en el medio y se le echaba tierra de los dos lados, a la derecha y a la izquierda, y se iba haciendo como un tipo de camellón. Y así quedaba un surco entre entre un surco de tabaco y el otro, quedaba el camellón, la mata de tabaco quedaba en ese camellón y quedaba un surco donde el agua pudiera correr entre las dos matas de tabaco. Cuando el tabaco seguía creciendo, venía otro trabajo que era hacer represas y hacer los regadíos de las matas de tabaco, ya los surcos aporcados. Esto se hacía lo mismo en los campos de tabaco de tapado o en los campos de tabaco que se hacían al sol. Entonces, eh, la, la presa o represa era coger tierra y hacer como unos pequeños diques a cierta distancia, 12, 15 pulgadas uno de la otra. Se iban haciendo esas represas para que cuando se fuera a regar, el agua entrara bien al surco, que mojara bien todo, porque tenía que cubrir esa presa o esa represa o esa tierra, ese dique que se había hecho, tenía que cubrirlo y así todo el campo se regaba, que quedaba parejo. Este, este sistema de regadío era muy bueno para este tipo de planta. Hay distintos tipos de regadío que se hacen en las plantas, con manguera, con otros instrumentos que se usaban como cubos que tenían una cebolleta y regadera se llamaba, y entonces se regaba así. Este, pero no recuerdo bien los nombres, creo que este era por aspersión, o algo así, no recuerdo bien el nombre. El caso es que era algo interesante estos regadíos, porque muchas veces se hacían por la noche. El tabaco se sembraba en tiempos de invierno, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Eran tiempos, aunque la cosecha no duraba tanto, pero como se sembraba el tabaco, no en la misma fecha, sino cada cosechero iba sembrando en distintas fechas para tener cosecha eh, que diera tiempo a cosecharla, pues cuando se hacían los regadíos por la noche era algo interesante. Yo recuerdo que hice muchos de estos regadíos. Como que era por la noche, había que tener unos faroles. Habían unos faroles que usted lo dejaba la llama dentro del farol y el aire no la apagaba. Y tenía el que iban por pareja, uno que estaba a la entrada del surco para cambiar el flujo del surco de agua que venía por una canal o por un surco, el agua corría y esto se hacía por la gravedad. Entonces, abría la entrada para el surco y ponía tierra a la otra parte para que el agua siempre corriera por un solo surco. Cuando había, algunos lo hacían así, mucha práctica en los que estaban regando y había bastante agua, se podían correr hasta 3 surcos de una vez. Pero bueno, normalmente se hacía surco por surco. Así que con una guataca había uno a la entrada. Había otro al final del surco que tenía que velar cuando el agua llegara a calcular la potencia de agua que venía en el surco, el lugar por donde el surco iba,
el agua iba en el surco y lo que faltaba para terminar el surco, porque ese que tenía ese trabajo tenía que avisarle al que contaba el agua para que la pasara para otro surco, entonces uno decía, córtalo. Y por la noche ese grito decir, córtalo, con aquellos faroles, es algo que lo tengo tan metido dentro de la cabeza. Era la experiencia que se vivía en la cosecha. Entonces, eh, la idea era que cuando el agua se cortara, llegara hasta la última mata de tabaco, pero que no se pasara más allá y que no se quedara una mata sin regar, porque eso al otro día se podía ver. Así que había que tener una práctica buena para eso. Cuando uno comienza falla mucho, pero hasta que le coge la vuelta y ya queda perfecto. Cuando el agua, por algún descuido o porque estaba, no sabía, se botaba mucho, a esa agua que se botaba extra le decían puerca. La puerca era el agua que sobraba y había que luchar para que no hubieran puercas de esas. Bueno, así que el tabaco estaba grande, ya grande, no chiquito, pero ya la mata más grande, se regaba, se abonaba otra vez más en algún otro momento. eh, y cuando esa mata aportada se regaba al poquito tiempo, la mata comenzaba a crecer y le salían a las matas, le salían la base de la hoja que pega el tronco, ahí salían hijos de tabaco. Hijo era como si fuera a salir como un árbol que sale en gajos, que sale en ramas, como si fuera a salir un gajito con más tabaco. Eso se le decía picadura. Entonces había un trabajo que es el trabajo más difícil que yo recuerdo que yo hacía. Le decían de golillo. De golillo era estar doblado todo el tiempo, quitando de los hijitos a la planta de tabaco chiquita. Imagínese que usted tiene una planta de tabaco que está a la altura más o menos de la pantorrilla. Más o menos estaban así. Y usted tenía que ir quitando esos hijitos. 8 horas doblado así. Cuando terminábamos por la tarde, todas las caras estaban hinchadas. Todo estaba hinchado porque era eh, todo el tiempo doblado y había que tener una resistencia en la cintura tremenda. Yo recuerdo que estaba comenzando y no tenía tanta resistencia para eso, eran mis inicios. Me ponía una mano en la rodilla, me doblaba y con la otra hacía este trabajo. Ese era el primer repaso que se hacía. Después la planta seguía creciendo, se seguían haciendo otro regadío, se repasaba ya no tan abajo, sino que se repasaba la mata que iba creciendo, que después que uno quitaba los de abajo, después empezaban a salir hijos arriba. Y ese repaso había que hacerlo varias veces. La cuestión era que las hojas que tenía la mata de tabaco debía estar limpia solamente con las hojas del tabaco, las hojas principales del tabaco. Una mata de tabaco, cuando ya tiene una altura más o menos que tiene, se llama mancuerna, porque se saca en la mata dos hojas, una que está frente a la otra, y la mayor parte eran 6 o 7 mancuernas, o sea, 12, 14 hojas según la altura que uno quería que el tabaco tuviera o el grosor de la hoja. Bien, vamos a suponer que se dejaban 12 hojas, 12 mancuernas. Cuando iban creciendo, las hojas de abajo eran las que primero se maduraban. Eso se le decía libre de pie. Uno iba cogiendo esas hojas de abajo. Eso daba un tabaco más ligero, más suave para los fumadores que hacen eso. Libre de pie. Después venía otra cogida de tabaco, eran 2 o 3, 4 hojas, que se llamaba centro fino. Después había otra cogida que se llamaba centro.
Después había otra cogida que se llamaba uno y medio, y después venía otra que le decían dos hojas o corona, porque dejaban cuatro hojas arriba, cogían dos hojas, dejaban dos hojas a la mata de tabaco y la corona era ya la hoja más gruesa y así se recogía la cosecha del tabaco. Esa cosecha, como ya dije, se ponían en cestos. Habían personas que cargaban los cestos esos y lo llevaban al a la camioneta o al vehículo que hubiera para llevar las hojas esas recolectadas a las casas de tabaco donde había mujeres que ensartaban el tabaco. Esos son el tabaco que se ensartaba con hilo. Habían unas agujas largas y se ensartaban ahí. Habían otros tipos de ensartes donde se ponían no en cujes grandes, sino en cujes chiquitos, más cortos, y se le ponían menos hojas. Eso era de acuerdo a la calidad del tabaco que uno pensara cosechar. Y estoy omitiendo muchas cosas, pero más o menos da la idea de cómo era la cosecha, cómo eran los días de verbena y también cuando se estaba trabajando en el tabaco había alguien que decían el dulcero. Esas personas que eran los dulceros, ellos tenían este trabajo. Iban a las tiendas que habían en el lugar y compraban cosas que a las 9 de la mañana más o menos vendían como la merienda. Era como un tipo de desayuno que la persona hacía, la merienda. Yo recuerdo que vendían galletas, dulce de guayaba, vendían dulces de distintos tipos, unas galletas dulces le decían queque, había unos panecitos que le decían bolillo, no es bolillo, es como unos panes redondos donde le echaban mantequilla y le ponían también el dulce de guayaba. Vendían refrescos, o sea, vendían muchas cosas. Y todos daban un tiempo de 10 minutos o 15, una cosa así, para que se comiera eso. Ese que venía vendiendo esto, le dejaba eso fiado, o sea, sin pagar para que el día del cobro, que era los viernes, le pagaran su cuenta. Y siempre le pagaban porque eran personas que se estaban viendo, que estaban ahí, eh, todo listo para eso. Se terminaba a las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde volvía a comenzarse a trabajar y se terminaba a las 5 de la tarde. Ese era el promedio de trabajo que se hacía en mm, en un campo de tabaco y estoy hablando del de tapado. El de sol es más o menos por el estilo. Pues yo comencé a trabajar con los Duques y después me quedé fijo con ellos y ya trabajaba con ellos y hacía la zafra. Pero a la medida que yo iba trabajando, y era un niño, 12 13 años yo comencé a trabajar. Ya a esa edad fue que comencé a estudiar en la escuela. Entonces yo mezclaba algunos días de escuela y el tiempo en la zafra, pero como que el tiempo de zafra era más o menos corto, aunque uno podía lograr 4, 5, 6 meses de cosecha de tabaco según la extensión que tuviera, pues por esa razón, además de otras cosas que yo tenía que hacer, por eso fue que cuando fui al tercer grado solamente fui 3 meses. En el tiempo de tabaco iba a la escuela, pero muy poco, porque había que trabajar. Bueno, hasta aquí llegamos con estos recuerdos de Cuba. En la próxima, pues seguimos hablando de otra cosa.